Qué gusto saludarlos una vez más para toda nuestra audiencia selecta. Dios los bendiga. Hoy estamos abordando una nueva serie, las 7 iglesias del Apocalipsis. Muy interesante porque podemos aprender principios aplicables para la iglesia actual, pues contrastando la condición espiritual de cada una de ellas. Y lo voy a mencionar directamente. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Se encuentran las 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y finalmente la Odisea. Vamos a estar contrastando la condición espiritual y cómo esos principios nos ayudan a aplicarlo pues a las iglesias actuales. Acompáñennos en esta nueva serie esperando llevar a cabo pues siempre el deseo de Dios, la palabra de Dios, llevarla a tu corazón. Para ello, mi hermano Manuel Coronado vamos a estar abordando el primer tema que tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Así que nuestro invitado ya presente, que en su momento lo vamos a presentar. Bienvenidos entonces a la nueva serie, las 7 iglesias del Apocalipsis. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Estamos iniciando la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ubicado el texto en el capítulo 2 y capítulo 3, ya con nosotros el pastor Manuel Coronado de la iglesia Embajadores Amigos de la ciudad de Chiquimula. Con él vamos a estar abordando el primer tema, la primera iglesia, lo cual se refiere a la iglesia de Éfeso. Bienvenido una vez más al programa. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga y esperamos que esta serie de temas pueda ser de mucha edificación para el pueblo del Señor y para nuestros amigos, ¿verdad? Que todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, puedan conocerlo a través de esta interesante serie, ¿verdad? Que es las 7 iglesias del Apocalipsis. Así es. Previo a entrar de lleno a la iglesia de Éfeso, hermano Manuel, las 7 iglesias, desde tu perspectiva teológica, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo lo ves en la palabra? Y cómo eso trae aplicabilidad también a las iglesias actuales. Sí, recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro, ¿verdad?, que muchos siervos del Señor y muchos estudiosos de la palabra del Señor abordan, ¿verdad? Quizás con mucho temor, algunos temor quizás a la interpretación, ¿verdad?, que se ha dado. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que sabemos que a través del Maestro, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, podemos acercarnos a este texto de una iglesia, ¿verdad? De una iglesia. Este libro es escrito en un contexto de una iglesia que ha sido, o que fue pues perseguida en el siglo número 1. Y estas 7 iglesias existieron, ¿verdad? En el Asia Menor que conocemos ahora como Turquía, ¿verdad? Turquía. Actualmente entiendo que no existen. Existieron, solamente hay como secuelas de lo que fue las iglesias pues en este lugar que ahora lo ubicamos como Turquía. De hecho, quiero comentarles que mi hermano, cuando él recién se convirtió al evangelio y me empezó a hablar, me habló directamente del Apocalipsis. De hecho, él me hablaba acerca de la gran tribulación, me hablaba acerca de que si una persona no se preparaba ante la venida del Señor iba a haber una oportunidad, pero que nos iban a quitar la cabeza, cosas por el estilo. Entonces uno como que entró en ese pánico. Pero al final uno entiende que al abordar el tema de la Biblia, pues lo que nos debe de dar paz y calma es estar en Cristo, sea lo que ha de venir, porque también, hermano, en Apocalipsis hay mucha especulación. Algunos ubican ciertos temas de la Biblia en ciertos acontecimientos. De hecho, hay algunos hermanos que han colocado hasta fechas. Exactamente. Digamos, con el deseo de ubicar cuándo va a ser la venida de Cristo y finalmente, pues, Cristo no ha venido y no hay el permiso bíblico como para ubicar una fecha. Entonces, Apocalipsis va a ser el libro donde es tomado, pues, esta serie y vamos a comenzar con la primera iglesia
que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al versículo 7. Lo voy a leer literalmente porque esto es importante y luego vamos a esbozar pues, los puntos que traemos para este punto de reflexión. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el texto de la primera iglesia de quien Dios a través del apóstol Juan escribe, y escribe alabanzas para todas las iglesias, escribe críticas, escribe exhortación, pero también promesas, hermano. Entonces, eso es lo que encontramos en forma general en las 7 iglesias. Sí, así es. Las 7 iglesias, pues, son iglesias, como ya dijimos, ¿verdad? Que existieron. Sí. No es que no hayan existido, existieron. Fue una realidad. En el Asia Menor, en Turquía, en lo que ahora conocemos como Turquía. Y es un mensaje, ¿verdad? Que el Señor envía a cada una de las iglesias. Es como hacerle una evaluación, ¿verdad? A cada una, un escáner a cada una de las iglesias. Pero tenemos que recordar que Apocalipsis fue escrito para llevar a esperanza a una iglesia que estaba siendo perseguida, pero que también una iglesia que como cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos con pasión, con todo, pero que muchas veces cuando permitimos, ¿verdad?, que el pecado permee nuestra vida espiritual o la iglesia, en general la iglesia local, poco a poco, ¿verdad?, ese amor que un día nosotros le prometimos al Señor, esa llama, ¿verdad?, que estaba encendida, poco a poco se vaya apagando y empieza por la iglesia de Éfeso, que empezó con todo, como dicen los muchachos, pero termina, ¿verdad?, que va en decadencia, en deterioro espiritual, hasta la última iglesia, que es la Odisea, que es la que prácticamente es una iglesia que apostatada de Dios. Y fíjense que es interesante lo que el pastor Manuel está compartiendo, porque es el corazón del mensaje que Dios a través de Juan le da pues al ángel, ¿verdad?, su mensajero, que prácticamente el versículo 1, cuando habla, escribe al ángel, se está refiriendo al pastor, al mensajero que está ahí cuidando esa comunidad cristiana, y le hace esa exhortación, le hace esa crítica al Señor a través del apóstol Juan, pues dirigiendo su mensaje a quien está a cargo de esa comunidad y que posteriormente la iba a dar a conocer a la congregación, lo que nosotros ahora llamamos el pastor, el líder, el que está ahí cuidando y guiando el rebaño del Señor, y le dice esa exhortación muy, pero muy precisa: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Esto por qué sucede, hermano? Porque en la actualidad este es un principio también que extraemos de la palabra de Dios y que es aplicable también a las iglesias que un día estuvieron fervorosas, pero que ahora esa iglesia pues perdió su primer amor. ¿A qué se deberá? Sí, recordemos que estas cartas fueron escritas a estas iglesias y que tienen como un bosquejo, ¿verdad?, de las cartas, así como uno escribe las cartas a una persona. Normalmente aparece una fecha, aparece a quién va dirigida, luego empieza como un saludo, solo que aquí habla acerca de, antes de dar ese reproche que estás mencionando, el Señor tiene el cuidado siempre de empezar como con una alabanza, ¿verdad? Y luego el reproche, y luego les da un consejo, ¿verdad? Sí. Y por último les da como una promesa. Pero algo que aparece ahí en primer lugar en el cuerpo de esta carta que es enviada a la iglesia de Éfeso es una alabanza, ¿verdad? Y lo que ellos tenían de bueno, positivo, ¿verdad?
es que ellos dice que tenían buena doctrina, Sí. ¿verdad? Y también ellos trabajaban arduamente, ¿verdad? O sea, eran unas personas que le echaban ganas, pero el tener una sana doctrina y el servirle al Señor en su obra no quiere decir de que necesariamente de que nosotros estemos apasionados y amemos al Señor, porque nosotros podemos tener doctrina sana, podemos estar bien involucrados en la obra del Señor, pero lo que decía es verdad. Tristemente nosotros hemos abandonado al Señor de la obra. Sí. Y aquí nos has dado una razón con relación al corazón del problema que existía en la iglesia de Éfeso, que era que habían perdido el primer amor. Y es que estaban tan ocupados en el quehacer de la obra de Dios que habían olvidado a Dios, que es el dador de los dones, que es el autor y consumador de la fe, pero también de la obra que se ha delegado a pastores, a la congregación misma. De hecho, lo que mencionás es una respuesta muy atinada por el contexto, porque dice la Biblia: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia por la persecución que ya nos planteabas en su contexto, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, una iglesia muy activa, una iglesia muy ocupada en el quehacer de la obra de Dios, pero contrastantemente habían olvidado al Dios de la mies, al Dios de la obra. Estaban tan ocupados que perdieron de vista que también la esencia de la comunión con Dios era importante como un crecimiento espiritual. Y a Jesús le preguntaron, ¿verdad?, que cuál era el mandamiento mayor, ¿verdad?, de todos los mandamientos de la ley. Y valga la redundancia, y Jesús responde, ¿verdad?, que el mandamiento más grande del Señor es amar, ¿verdad? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo es semejante, dice, ¿verdad? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero los hermanos, de tanto estar involucrados en el quehacer de la iglesia, se habían olvidado, ¿verdad?, de ese amor que debían tener con el Señor, de la mies, como decir, la comunión con el Señor, hablar con Él, escucharle más que todo, ¿verdad? Sí, y ese patrón, hermano, se repite también en Lucas 10, versículo 17 al 20. No estamos diciendo que el estar involucrado en la obra de Dios no sea malo, es decir, no estamos, digamos, privando de esa cuestión, pero en orden de prioridades tenemos que ubicar la obra de Dios en su lugar, porque, por ejemplo, en la misión de los 70, en Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, claramente ese patrón se repite. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, hay que hacer la obra de Dios sin olvidar que lo más importante es nuestra comunión con Dios y poder mantener y perseverar en Cristo Jesús con relación a nuestra fe. En Mateo capítulo 7 se repite el mismo patrón, porque en aquel día dirán muchos, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor claramente les dirá: no os conozco. Entonces, hermano, como punto de reflexión, se puede hacer la obra de Dios, pero eso no es un indicador de tener una relación genuina o profunda con Dios. Sí, debe ser un equilibrio, ¿verdad?, entre hacer la obra del Señor, pero sin descuidar mi comunión con el Señor, porque eso a veces nos puede llegar hasta reclamarle al Señor o a quejarnos con el Señor, ¿verdad? Muy bien. Quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a seguir abordando esa línea de pensamiento, contrastando que la iglesia de Éfeso dejó su primer amor, y lo vamos a contrastar con el quehacer, y nos vamos a ubicar en las alabanzas que también Dios da a esta iglesia. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas.
Qué gusto saludarlos en este segmento. La pregunta es la siguiente. En la Biblia notamos que Pablo tuvo un Timoteo, Moisés a un Josué, Elías a un Eliseo. ¿Por qué la importancia, Pastor Moy, de hacer las transiciones correctas con los discípulos correctos para que la obra de Dios continúe o un proyecto de Dios? La transición se lleva a cabo de maestro a discípulo. Por eso la instancia nos ofrece ver las consideraciones de que siempre hubo un mayor y un menor, no por asuntos de jerarquía. No, la iglesia no maneja en ese tipo de concepto la jerarquía. Todos somos iguales, hay un solo Señor. Pero este es el caso. Jesús mismo nos ilustró. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Es necesario que un mayor enseñe a un menor para que las generaciones vayan en continuidad y puedan desarrollarse los proyectos que Dios quiere. Helo ahí porque aparecen un Pablo y un Timoteo, un Moisés y un Josué, un Elías y un Eliseo. Pastor Moy, quiere decir que tenemos que reproducirnos en otros. Si es un músico, este músico debiera de reproducirse en otro. Los pastores somos llamados a equipar a otros que están sintiendo el llamado de Dios y motivarlos para que estudien teología, formarlos para que se alineen también a la voluntad de Dios. ¿Significa reproducirnos? Ese es el fin, al grado que la Escritura habla aún al género femenino, mostrándoles las ancianas. Tomen a las jóvenes y enséñenles. Sí. El punto está en que ha de haber una delegación de responsabilidades después de haber enseñado. Tú me ves, tú me imitas y yo te responsabilizo. Así que pasemos la estafeta y que podamos avanzar en el reino de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Aquellos que se están integrando al programa, sean bienvenidos. Estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis y ya iniciamos a ahondar en el tema de la iglesia de Éfeso. O la iglesia o la comunidad cristiana que estaba ubicada en Éfeso, en un lugar de lo que en este tiempo se conocía como el Asia Menor y actualmente como Turquía. En el versículo 1 y versículo 2 es bien interesante, hermano, porque nos habla de una alabanza primero y describe el quehacer de la iglesia de Éfeso. Un quehacer bastante tremendo, pero quiero comenzar con el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Preguntar, el ángel que aparece ahí, a quien Dios le dice a Juan que le diga al ángel, ¿podemos decir certeramente que es el pastor ya en términos actuales? Sí, cada una de las iglesias pues sabemos de que Dios ha dado dones, ¿verdad? Y en su misericordia pues Dios ha puesto a hermanos pastores, ¿verdad? Para que puedan cuidar el rebaño del Señor. Pero también debemos entender de que hay alguien superior al pastor y precisamente el pasaje lo dice, ¿verdad? Sí. El que tiene en su mano las 7 estrellas, el que anda por en medio de los candeleros. Lo que quiere decir es que el Señor, a pesar de que Él tiene, sino que Él ha dado un don a un siervo del Señor y que le ha encargado su obra, hay alguien más, ¿verdad? Él es el dueño. Él es el dueño, que Él controla y sabe. Si algo se le escapa a este siervo del Señor, de los ojos del Señor nadie se escapa. Y en este sentido viene esta descripción de la iglesia de Éfeso porque precisamente Dios conoce la condición espiritual y moral de cada iglesia y se lo transmite a Juan, porque en el versículo 1 del capítulo 1 directamente nos habla así, de esa forma, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Juan es el autor de Apocalipsis. A él se le dio pues el privilegio de conocer la revelación. Apocalipsis es revelar, como en las obras de teatro, ¿verdad? Que se corre el velo
para poder conocer algo que estaba oculto. Eso es apocalipsis, es revelación, es revelar, en este caso, lo que ha de acontecer en el futuro. Y por lo que decía el pastor Manuel, nosotros como mensajeros podemos conocer en parte, hermano, por las obras de los hermanos, y uno como pastor conoce la condición no solo espiritual, sino también algunas cuestiones muy privadas de la familia. Pero creo, honestamente, hermano, que no lo podemos conocer todo en la congregación. Y notamos que el Señor sí conocía a fondo las iglesias que aparecen aquí en el capítulo 2 y capítulo 3, y nos encontramos que hay un ángel ahí, hay un mensajero que está cuidando la obra de Dios, y que, por cierto, no sé si crees que se le había escapado la condición espiritual de cómo se encontraba, porque es Dios diciéndole a Juan, decirle al mensajero, al pastor que está en la iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor. Sí, como les decía, aunque el don que el Señor le ha dado, ¿verdad?, a sus siervos, y en este caso ha puesto a pastores, ¿verdad?, a cargo de estas iglesias, cuando a ellos se les está escapando algo, pues Dios mismo hace, ¿verdad?, que estos siervos del Señor puedan, a través de su palabra, alertar, ¿verdad?, a la iglesia sin omitir nada en su predicación. Y se lo revela al pastor. Exactamente. Y para que la iglesia pues pueda ser sanada, sí, ¿verdad? Como cuando uno está enfermo, lo que uno hace es ir al doctor. Sí. Y quién más, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, que nos conoce, conoce nuestra condición espiritual. Y recordemos que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Él llegó ahí, y ustedes que en Hechos 19 habla acerca de esa adoración que se rendía a la diosa Diana, se vendían templecillos, y que con la conversión de un buen grupo de personas de ahí de la ciudad de Éfeso, el negocio de la venta de los templos se les vino abajo, ¿verdad? Abajo. Y esta gente se convirtió de verdad, porque dice Hechos 19 que ellos se dedicaban al ocultismo, a la magia, a la adivinación y a todo eso. Dice que reunieron todos los libros que usaban para eso y los quemaron. Sí. O sea, eso da muestra de que ellos amaban al Señor de todo corazón, pero algo sucedió, ¿verdad? Algo pasó, que ese amor fue poco a poco apagándose, y es la advertencia que el Señor les hace, ¿verdad? No descuiden eso, vuelvan otra vez a encender la llama. ¿Y no te parece curioso, hermano, que el mensaje es directo al ángel de esa iglesia? Y claro, el ángel tuvo que haberlo transmitido. El ángel significa mensajero, eso es lo que significa ángel. Sí. Mensajero. Por eso decimos que en nuestro contexto es el pastor, es el que guía, pero ¿no te llama la atención el hecho de que fue una iglesia que en medio de un contexto religioso había un templo? Y dicen los efesianos que era una diosa que había descendido del cielo mismo, de Júpiter, ¿verdad? Y que sobre esa enseñanza habían construido un gran templo, y que toda Asia y el mundo entero adoraba a la diosa Diana. Pero ¿no te llama la atención el hecho de que el mensaje fuera directo al ángel? O sea, ¿qué nos hace, digamos, entender a los siervos de Dios, quienes estamos al cuidado de un rebaño? Sí, como decía anteriormente, ¿verdad?, nosotros no podemos omitir, ¿verdad?, cuando predicamos la palabra del Señor, ni el pastor, ni los maestros de escuela dominical, ni nadie, ¿verdad?, que se dedique, ¿verdad?, a la enseñanza o a la predicación de la palabra del Señor. El mandato del Señor, la exposición de la palabra del Señor debe ser como está escrito, ¿verdad? A veces solo queremos decir las partes que le conviene al pueblo del Señor. Sí, pero debemos entender de que el Señor también quiere que nosotros podamos hablar también acerca del peligro, ¿verdad?, que es alejarnos del Señor, del pecado mismo, la ceguera que puede causar en nuestra vida, y finalmente, como hablábamos al principio, ¿verdad?, llegar hasta la muerte espiritual, como terminó la iglesia de la Odisea. Ya mencionabas Hechos capítulo 19, y hay dos puntos en ese contexto, porque habla una parte espiritual o religiosa que tenía que ver con la diosa Diana, y que por lo tanto ellos se habían convertido de corazón al Señor. Y a eso se le llama el factor doctrinal también, porque aparte de que había un ocultismo en la ciudad de Éfeso, había religiosidad, y por lo tanto habían enseñanzas ocultas, enseñanzas
que dentro del cristianismo, por supuesto, no lo toleraba. Y era un punto que ellos habían aprendido del apóstol Pablo, porque él es el fundador. Y eso lo notamos, hermanos, porque eran defensores. De tal manera, por ejemplo, voy a poner en el caso de, en el versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahí había una ideología, había un pensamiento lejos de lo que los apóstoles enseñaron, lejos y ajenos a las enseñanzas de Jesucristo. Vemos que aparte que esta era una iglesia que estaba ocupada en el quehacer de Dios, en ese contexto de Hechos capítulo 19, que nos revela una ciudad de Éfeso entregada a la idolatría, a la religiosidad, al ocultismo, notamos que esta iglesia no solo se ocupaba en el quehacer de Dios, sino que velaba por la doctrina, pero que al final espiritualmente habían perdido lo que estábamos mencionando al principio, el fervor con Dios. Y esto nos lleva a otra conclusión, hermano. La sana doctrina en teoría, o el decir que tenemos la sana doctrina, necesariamente está inherente en nuestra vida espiritual y comunión con Dios. Sí, eso es importante, ¿verdad? El tener sana doctrina es importante. Y de hecho el Señor alaba a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Que ellos pues prácticamente han guardado la sana doctrina, sí, y que han trabajado arduamente, dice, ¿verdad? Es decir, como decimos acá, ¿verdad? Con galleta. Uh-huh. Pero lamentablemente habían descuidado, ¿verdad? Eso. Esa comunión con el Señor, y ya el Espíritu del Señor hablaba a través de Salomón, ¿verdad? Que decía sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, algo que podemos recordar es como Marta y María, ¿verdad? Que cuando llega a visitar a Jesús, buen ejemplo ese. Marta está, pero haciendo un montón de tareas a tal punto de que se enojó hasta con el mismo Señor, porque dice, ¿verdad? ¿Por qué no vos sos el culpable de que mi hermana no me ayude? Sí, es decir, si ustedes no estuvieran ahí lo que están haciendo, bien me pudieran ayudar y terminar y poder sentarnos aquí. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Tu hermana ha elegido la mejor parte. No le está diciendo a ella de que sea malo lo que está haciendo, sí. Pero ella se extralimitó a tal punto que descuidó de escuchar la voz del Señor. Sí, y es lo que nos pasa. Sí, en este sentido no queremos dar este mensaje porque la Biblia no lo autoriza. El quehacer de la obra de Dios hay que hacerlo, porque notamos que el Espíritu Santo es el que reparte los dones para servir y hacer el ministerio. Pero la Biblia nos está ubicando en poner en orden de prioridades, porque nuestra comunión con Dios no podemos abandonarla, y de eso se está tratando el mensaje de la iglesia que Dios le da pues al ángel, al pastor de la iglesia de Éfeso, y que posteriormente le iba a trasladar a la comunidad de cristianos ubicadas en ese lugar. Siga con nosotros porque ahondamos en el tema y en la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Dios envió al apóstol Pablo a llevar el evangelio, la buena noticia a la ciudad de Éfeso, y un buen grupo de hombres y mujeres recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Narra el libro de los Hechos en el capítulo 19 sobre la conversión de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y como evidencia de esa conversión, ellos trajeron muchos libros que prácticamente describía lo que ellos profesaban antes de conocer a Cristo Jesús. Muchos libros de ocultismo, de magia, de adivinación. Y dice ahí de que quemaron literalmente todos esos libros como evidencia de su conversión al Señor Jesucristo. La pasión que ellos tenían al Señor Jesucristo era tremenda. El amor del Señor era increíble. Pero poco a poco ellos permitieron, ¿verdad?, que el pecado, especialmente lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2,
acerca de del primer amor, como ellos empezaron, de ese amor tan profundo que tenían al Señor, por el quehacer de la obra del Señor, por cuidar la sana doctrina, ellos habían descuidado su comunión con el Señor. Por eso, al final de cada mensaje que el Señor envía a través del ángel a cada una de las iglesias, dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que uno de los problemas que tenemos como seguidores del Señor Jesucristo, como hijos de Dios, es que nos cuesta escuchar la voz del Señor. Y nos invita la iglesia de Éfeso a que podamos, que es importante cuidar la sana doctrina, que no es malo estar involucrado en la obra del Señor, pero aquí viene ese pero que nos dicen los médicos, los doctores: usted tiene que hacer esto, no descuidar el amor, la comunión con el Señor, que es el peligro que estaba corriendo la iglesia de Éfeso, y es la advertencia que está haciendo el Señor, que conoce todo de nosotros, aunque el pastor físicamente no conozca el 100% de sus ovejas, hay alguien que está más arriba de los pastores que sí nos conoce, y conocía la iglesia de Éfeso y le está diciendo: tú tienes que ver de dónde has caído y volver a tu primer amor. Y eso va a hacer que tu sana doctrina, de que tú qué hacer en la obra del Señor, sea más efectivo. Así que esa es la invitación del Señor para la iglesia de Éfeso, y es una invitación para la iglesia del siglo XXI. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Gracias por estar atentos al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Manuel Coronado abordando este primer tema de la serie, las 7 iglesias del Apocalipsis, y hemos iniciado acerca del tema de la iglesia de Éfeso. Encontramos entonces que era una iglesia que guardaba la doctrina, que luchaba por el mensaje céntrico, y también era una iglesia que se ocupaba en la labor de la obra de Dios. Sin embargo, habían descuidado lo más elemental de la vida cristiana, que es la comunión con Dios. Hermano, aquí es una pregunta muy importante para las iglesias actuales. Este es un principio no solo a nivel de congregación, sino a nivel personal en cuanto al nivel espiritual. ¿Cuáles son los factores en el siglo XXI que pueden estar deteniendo a la iglesia y bajándole el nivel o ese fervor con el cual la iglesia de Éfeso comenzó desde que se entregaron al Señor? Sí, recordemos que la obra del Señor es grande, ¿verdad? Es grande, jamás se va a terminar. Nos vamos a terminar nosotros, dijo un escritor, ¿verdad? Y la obra del Señor va a seguir. Sigue, continúa. Y a veces uno piensa de que si no lo hago yo, dice, entonces ¿quién más lo va a hacer, verdad? Y parece ser de que nos sentimos como indispensables, pero estamos en el riesgo de que de tanta actividad que estamos llevando a cabo, descuidamos esa comunión con el Señor. El Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos, porque Dios dijo, ¿verdad?, que Él iba, Jesucristo dijo de que Él al irse iba a enviar al Consolador, y está con nosotros. Pero el problema es que cuando nosotros estamos tan ocupados, no tenemos tiempo para escucharlo. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que hacer un alto. En medio del quehacer, hacer un stop. Exacto. El problema de la iglesia actual es que no escucha. Dios está hablando, pero no oímos. Porque en medio de tanta actividad, hemos olvidado de escuchar. Y lo que el Señor está diciendo, escuchen, porque esto les va a servir. Sí, yo creo que es bien importante, porque el oír es escuchar atentamente lo que el Señor quiere darnos. Y creo que en ese sentido, Dios nunca ha dejado de hablar, y nos habla en muchas formas. O sea, en cuestiones doctrinales sabemos que la Biblia es la regla de fe y práctica, y eso no es discutible, ¿verdad? Porque es lo que tenemos y sostenemos, ¿verdad?, como iglesia. Pero claro, Dios se manifiesta de muchas formas.
Puede ser en un culto, en un devocional, escuchando una predicación de alguien nos visitó, alguien nos llamó, una circunstancia, bueno, muchas formas. Yo creo que la forma en la que Dios quiere hablarnos son tan diversas porque Él siempre anhela que nosotros estemos en comunión con Dios. Por ejemplo, voy a adelantarme a una iglesia que está en el capítulo 3, el versículo 20, que ya mi hermano lo planteaba desde el inicio. Porque se inicia con una iglesia que empezó fervorosamente, pero en el tiempo, por el quehacer y por muchos factores, ellos perdieron su primer amor. Y se llega a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escuchen eso, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está en la calle el Señor. Está en la calle, porque a veces nosotros usamos ese versículo para evangelizar, pero realmente es un versículo que se aplica a la condición espiritual de la iglesia del Señor. Lo sacaron, Él está tocando y dice, si a alguno, hermano. O sea, ¿hasta qué punto llegó esa iglesia, no? Sí, prácticamente la luna de miel, ¿verdad? Es tan especial y muy hermoso ese momento de los matrimonios. Pero poco a poco también se va apagando esa chispa del amor. Y lo que pasa con la iglesia es que le puede abrir una puerta a la apatía espiritual. Y como mencionabas, sacar al Señor, ¿verdad? Es decir, que el Señor ya no está en nuestra vida y prácticamente nosotros estamos en el peligro de que nosotros perdamos nuestra salvación, ¿verdad? Sí. Y fíjate, hermano, que muchos hasta han declarado ciertas frases que en su cerebro creo que es una realidad, porque dicen, cuando hay un recién convertido, ¿verdad? Hay lágrimas, él llega temprano, él quiere estar en todos los cultos, en todas las actividades, él es servicial, etcétera, etcétera. Y dice alguien que tiene ya 10 o 15 años, es que él está en su primer amor. O sea, no sé si lo dice como una forma de alabanza para él o realmente como que quien dice la frase está diciendo, ya se le va a pasar. Y hay que renovar fuerzas en el Señor. Ajá. Sabemos de que las hermanas saben bastante de eso. Que una escoba empieza barriendo bien cuando está nueva, ¿verdad? Pero se va desgastando conforme va pasando el tiempo y una escoba nueva no barre igual que una escoba que ya se le ha dado bastante uso. Sí. Entonces uno tiene que ver la manera de cómo ese amor o esa llama, ¿verdad? se mantenga encendida, se mantenga viva. Pero la indiferencia, ¿verdad? La apatía espiritual puede desencadenar, ¿verdad? El juicio, ¿verdad? Y es lo que Dios no quiere. Dios no quiere, le duele, ¿verdad? Disciplinarnos, pero si es necesario lo hace. Lo que hace un doctor. Si uno va a un dentista, por ejemplo, y tiene una muela picada, ¿cómo duele eso, verdad? Duele. Y el doctor dice, mire, fíjese que se la tengo que sacar. Y uno dice, no. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Va a pasar con ese dolor bastante tiempo o se va a someter a una hora menos quizás? Sí. Y yo le voy a colocar una anestesia que usted no va a sentir. Y es cierto, cuando... Bueno, en mi caso, pues yo me saqué un par de dientes, ¿verdad? Y dolía, ¿verdad? De tener esos dientes ahí malos, pero con la anestesia y todo, el dolor estuvo ahí, pero fue un par de días. Después de eso... Sí, sí, este tema de la renovación es importante, hermano, y para nuestra audiencia también. Y lo notamos en la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 40... Dice la Biblia que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán, correrán y volarán como las águilas. Es como el vuelo de renovación. Y eso constantemente lo notamos. También hay una parábola que el Señor contó con relación a las 10 vírgenes, donde habían 5 vírgenes que tenían sus lámparas y con su respectivo aceite. Y bueno, y las otras 5 vírgenes dijeron, bueno, aquí... vamos a ver si esta nos prestan, ¿va? Porque el esposo viene, en la noche viene y cuando ellas quisieron, ¿verdad? Solicitar el aceite, aquellas dijeron, no, porque aquí se nos va a terminar. O sea, lo que voy viendo es que el aceite se les podía terminar por la acción, pues, de una antorcha que estaba encendida, por ahí unas lámparas que estaban encendidas y que al final dijeron, no, porque si les damos nos puede faltar a nosotros y no vamos a poder llegar
finalmente a esa fiesta. O sea, hermano, hay que mantener la llama. La llama encendida. De hecho, en el ministerio, Pablo, siguiendo la línea de pensamiento de renovación, la llama, esas metáforas, también ministerialmente hay que renovar fuerzas, porque Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sí. Y ya que mencionabas al profeta Isaías, ¿verdad? Que habla acerca de esa analogía que hace de las águilas. Ustedes pueden buscar en la internet ese proceso de las águilas, de renovación de sus plumas. Ellas hacen un gran sacrificio de pegarse en el pico. Primero se quitan todo las plumas, las uñas. Todas las uñas y luego el pico hasta que lo botan. Y es increíble ellos cómo renuevan. Y 30 años más. Es un proceso bastante difícil, pero ellas vuelan, tienen plumas nuevas. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Volver, constantemente estar renovando fuerzas en el Señor, escucharlo a Él, parar, ¿verdad? Como lo habías dicho, un stop, ¿verdad? Que es parar y decir, bueno, ya hace tiempo, ¿verdad? Que no escucho al Señor. A nosotros nos ha pasado personalmente, uno dice, ¿será que el pastor Manuel nunca ha pasado eso? El hermano Marvin nunca ha pasado eso. Pero bien, todos pasamos una situación de que a veces no apartamos un tiempo para hablar con Él, acercarnos a la palabra del Señor. Y ahora que tenemos, ¿verdad?, los recursos a la mano, usémoslo. Tenemos la aplicación, ¿verdad?, de la Biblia. Hay varias aplicaciones ahí donde podemos leer la palabra del Señor, reflexiones y poder renovar nuestras fuerzas en el Señor. Y en esa analogía, para irnos al corte y regresar para el segmento final, las águilas tienen que tomar una decisión a los 40 años precisamente, hermano. A los 40 años, porque sus uñas se vuelven todas viejas, el plumaje pesado, viejo. De igual manera el pico, ya no hay aquella vitalidad desde que eran águilas jóvenes para poder cazar a la presa. Entonces tienen que tomar una decisión a los 40 años. Y ya lo que explicaba mi hermano, el proceso de renovación, de tal manera que pasan unos 3 meses o un poquito más en ese proceso, pero que finalmente les vuelve a salir un pico nuevo, uñas nuevas, plumaje nuevo, para tener 30 años más de vida y poder pues vivir, porque ellos también dependen de la caza. Entonces, de igual manera, en nuestra condición espiritual, y es lo que Dios le está advirtiendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Tengo una cosita nada más. O sea, en el escáner, en este examen que le hemos pasado, entonces dice Dios, hay una cosa que no me gusta y es que han dejado su primer amor. Y es necesario, como el águila, tomar una decisión. Tenemos que pasar el proceso de renovación. Como dice Isaías, pues los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Así que ánimo, mi amado hermano, si estás en un desánimo, si estás cansado físicamente, has estado cansado mentalmente. De hecho, también, hermano, hay mucho dolor ministerial, porque hay alguien que te dañó, alguien dijo algo, un proyecto que quisiste empezar, te lo bloquearon, hubo un cansancio emocional, quizás hablaron de tu familia, de tus hijos, líderes que están al frente. ¿Cuánta cosa no puede venir en la obra de Dios, en el quehacer fervoroso que estaba la iglesia de Éfeso y que guardaban la doctrina? Y tú puedes decir, pero es que yo he sido leal a la doctrina bíblica y aún así no me entienden, y has caído en una apatía espiritual aún de la obra de Dios, no solamente de la comunión con Dios, sino de la obra de Dios. Te animamos para que tomes la decisión como el águila de ese proceso de renovación, porque lo que viene será mucho mejor que lo primero. Así que quédese con nosotros para la parte final en los puntos de reflexión. Dios te bendiga. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Damos gracias a Dios porque nos permite estar ya en este último segmento de la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis, y hoy estuvimos tratando con el pastor Manuel Coronado la iglesia que estaba ubicada en Éfeso, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que estaba en el quehacer, incansablemente trabajando en la obra, y también protegía la doctrina. De hecho, hay un nicolaíta por ahí, la doctrina de los nicolaitas. Hay ciertas ideas de quién podría ser, o un movimiento, una doctrina. Lo que podemos así aclarar es de que era algo que no agradaba a Dios y que doctrinalmente no estaba bien.
Entonces notamos que los hermanos de Éfeso tenían un conocimiento muy real, muy objetivo de las enseñanzas de los apóstoles directamente. Pablo, quien había sido el fundador de esa iglesia, y mantenían la ortodoxia. Pero Dios al final dijo, han dejado su primer amor. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final para la audiencia, hermano? Especialmente para los ángeles. Voy a utilizar ese término bíblico. Para los ángeles que están en distintas comunidades cristianas guiando el rebaño. Y también, ¿qué podemos decirle a la congregación o a la iglesia actual? Sí, el ejemplo que nos da la iglesia de Éfeso, pues nos advierte, ¿verdad?, que la sana doctrina, ¿verdad?, o la ortodoxia y el servicio, ¿verdad?, externo, el quehacer que ellos tenían para el Señor, hay que hacerlo. Pero eso no compensa el corazón frío que ellos tenían, porque habían perdido su primer amor. Y nosotros como cristianos, pues debemos prestar esa atención, ¿verdad?, ese cuidado al consejo, ¿verdad?, de Salomón, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Así que el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a poder mantener esa llama viva. Renovarla, no descuidarnos, no permitir que el pecado, ¿verdad?, gobierne nuestra vida, porque eso va a traer el juicio del Señor. Y el Señor se entristece, ¿verdad?, cuando Él nos disciplina. Es difícil, ¿verdad?, para Él, pero es necesario con tal que nosotros regresemos, ¿verdad?, a sus caminos. Sí, y mi punto de reflexión yo lo baso en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, la exhortación no va con el deseo de Dios de destruir, al contrario, es una disciplina, es una exhortación para darnos ese toque, ¿verdad?, de reacción para volvernos a Dios, porque Dios al que ama disciplina, y la disciplina no nos gusta. El pecado, la apatía, la frialdad, el alejarnos de la comunión con Dios puede llevarnos a ciertas decisiones que pueden dañar la condición espiritual, pero luego dice arrepiéntete, ¿verdad? Y vuelve a hacer las obras primeras. Ese es el deseo de Dios, que retomemos ese fervor espiritual a nivel de iglesia, a nivel de congregación, y de igual manera con los pastores, ¿verdad? Porque esto es aplicable a los pastores, que retomemos ese fervor por el cual Dios nos llamó. En ese sentido hago también otra reflexión, hermano, que muchos se han desenfocado de la tarea que Dios los ha mandado a hacer. Sí. Tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Tener un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que es el quehacer de la obra del Señor, sin descuidar, ¿verdad?, nuestra comunión con el Señor, que es lo más importante. Así que Dios te bendiga, hermano. Un saludo final a quienes nos siguen, pues, en las distintas plataformas o los diferentes medios de comunicación. Que el Señor les bendiga y adelante. La iglesia de Éfeso nos da una lección, ¿verdad?, bastante importante. En medio de la persecución que vivía la iglesia del primer siglo, hay una esperanza, ¿verdad? Y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Que no se apague por ningún motivo. Nosotros aquí en Guatemala, gracias a Dios, tenemos libertad de culto. Podemos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Hagámoslo de esa manera. Y sigamos adelante sirviendo al Señor. Muy bien, así que Dios te bendiga. Sigue con nosotros en los puntos de reflexión que se nos vienen, porque vamos a hablar en cada programa una por iglesia. Vamos a estar hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis y tenemos un invitado para cada iglesia donde vamos a ahondar estos temas, y agradecerte, hermano, por la invitación que aceptaste para estar con nosotros en un punto de reflexión. Si así Dios nos permite, pues nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión hablando acerca de las demás iglesias del Apocalipsis. Bendiciones para todos. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.